¿Cuántos hermanos, Pedrito? ¿Cuántos hermanos son? Somos 7, pero infortunadamente este año se nos fue un hermano muy joven además. Tenía 58 añitos, pero le dio un infarto y se murió el 22 de marzo de este año. ¿Y tú tienes un mellizo? Un mellizo, Francisco, a quien quiero mucho, a todos obviamente los quiero mucho, los amo. Y mi hermano, o sea, ¿por qué me dolió mucho más lo de mi hermano? Porque fue el que más me colaboró cuando yo llegué a Bogotá. Hace 30 y pico de años, uno sin un pesito en el bolsillo, sin nada. Él fue y me compró una chaqueta color café. Porque uno venía del pueblo, Sutamarchán es templadito, entonces no se aguanta tanto frío. Y cuando yo llegué, mi hermano y mi tía, muy duro eso, me compraron una chaqueta y me inscribieron en el colegio. Obviamente que me dolió mucho la partida de él, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso aquí en Bogotá? 17. ¿Ya habías Entonces, terminado el bachillerato allá en...? No, venía a viniste terminarlo porque aquí? allá no había sino hasta cuarto. Entonces mi hermano me compró esa chaqueta y yo casi todos los días iba con la misma chaqueta al colegio San Judas Tadeo. Y cuando yo llegaba tarde se preguntaban, ¿y dónde está el man de la chaqueta café? Era la chaqueta de toros. Sí, era la chaqueta de ir a toros, pero era De todos los días. Uriel, Sí, Francisco, bueno. ¿se parecían bastante? ¿O tenían un aire o eran igualitos, así, mellizos idénticos o eran parecidongos con tu hermano mellizo? Físicamente, digamos que no tanto, él es un poquito más bajito, menos apuesto. No se puede hablar en serio con ustedes. No, físicamente no mucho, pero porque somos mellizos, pero digamos en cuanto a la ternura, a la responsabilidad, a la querencia con la familia, en eso Todos sí nos son como muy unidos, Muy ¿no? unidos, sí. Qué bueno, En qué eso maravilla. sí nos parecemos mucho. Bueno, cuando estabas en el pueblo, tú soñabas ya con el periodismo. ¿Te gustaba? sí. ¿El periódico llegaba un día después? ¿Cómo era eso, Pedrito? Llegaba al otro día o a veces ni llegaba. Ah. Entonces llegaba donde don Juan Montaña el periódico y yo ahorraba cada día, ahorraba para comprar al menos el periódico de una semana. El periódico, digas, El Tiempo, era el único que llegaba en esa época. Y hoy en día también. No ha cambiado mucho No ha la cambiado vaina. mucho. Entonces yo me iba ya a la tienda de don Juan Montaña a esperar la flota norte que llegaba con el periódico. Llegaban 6 periódicos. Uno lo compraba don Andrés Páez, el otro don Juan Montaña lo dejaba para él. Y el otro era para la alcaldesa, la doctora Luisita de León, caray. Caray. Y yo me compraba uno a la semana con los ahorros. Creo que valía como $1 prácticamente el periódico. Y de ahí pues... digamos que mi afición por el periodismo, por la lectura. Y cogías y leías. Y cogía, leía y llenaba crucigramas hasta donde podía también, porque pero digamos que sí, esa fue una forma bonita de empezar como el gusto por el periodismo. ¿Y soñabas con escribir en un periódico? Sí, claro. Decía, yo quiero Sí. ser un columnista. Y con mi hermano nos sentábamos a escribir lo que era el programa de fin de año en Sutamarchán. Entonces teníamos que 12, 13 años y ya redactábamos lo que era el noticiero del 24 de diciembre. Entonces todo el pueblo se reunía alrededor del atrio de la iglesia y nosotros nos volvíamos como los juglares del pueblo. Entonces contábamos que era la vida de la vida de doña Dioselina, que era la vida de Evangelina, del maestro Mateo que se nos murió este año. Entonces contábamos todo con mucho humor y salía muy simpático. Y éramos los redactores nosotros de los noticieros. Y en la época de Bogotá tuviste que trabajar de muchas cosas. Trabajaste de mesero, Sí. trabajaste en construcción también. En construcción, bueno, en Sutamarchán para podernos venir con mi hermano de allá, trabajé con don Pablo Mora en construcción. Tan Recuerda divino todo, porque él nos nombre, cuenta apellido. nombre y apellido de todo. Claro, porque la gente dirá después que ese no trabajó con nadie, pues era don Pablo Mora. Pero también trabajaste para comprar la bicicleta allá, ¿no? Sí, señora. Como obrero. Como obrero. Él estaba haciendo una obra grande frente a la casa de mi mamá y nos dio trabajo a mi hermano y a mí, entonces trabajábamos ahí en la construcción. ¿Cómo te iba? Bien, la construcción? el oficio mío era limpiar unas vigas de madera, limpiarlas con una esponja grande. Pues, a mí me sangraban las manos, pero yo por la noche las escondía para que mi mamá no se diera cuenta y si no, no nos dejaba seguir trabajando. Don Pablo Mora después supe que tuvo un episodio
que se suicidó, pero no fue por la obra que yo le hice. No, no ni fue. nada, no fue por eso. Ay, pero. ¿Compraste la bicicleta? Sí la alcancé a comprar. Imagine que yo me vine a Bogotá en febrero del año 81, me vine a Bogotá. Compramos la bicicleta con mi hermano Vicente. Entonces, cuando yo ya me devolvía para Sutamarchán, ¿por qué la bicicleta? Porque la bicicleta era para ir de Sutamarchán a Sáchica a terminar el bachillerato. Ah, Yo siempre tenía en la mente estudiar, la verdad no sé de dónde me salió, porque pues nosotros, mi familia no es que seamos los más letrados de la Pero tú compañía, querías terminar, pero yo quería terminar el bachillerato. Entonces, la idea mía era ir de Sutamarchán a Sáchica, hay más o menos 14 kilómetros, yo ya lo tenía todo medido. Y eso que la carretera era destapada en esa época. Entonces, ya sabía cuánto me gastaba ahí todo en bicicleta para ir de Sutamarchán a Sáchica y de Sáchica a Sutamarchán. Porque, pues, digamos que los ahorros no daban para pagar arriendo en ¿En Sáchica. cuánto tiempo hacías ese recorrido? En más o menos? 27 minutos. O sea, casi bueno. una contrarreloj individual, Sí, ¿era señor, eso? que era buen tiempo. Buen tiempo. Bueno, entonces ya cuando me devolvía con la bicicleta, que era una bicicleta grande, panadera, porque ahí uno llevaba conocemos. Pesada. pesadas. Pesadísima. Porque la prima le decía, súbase ahí, ponga el pan ahí, entonces ¡Ay! yo le llamaba panadera. porque que era porque ya panadera. llevaban el canasto. Ah, el pan fresquito. El canasto. Ah, ok. Entonces adelante había una canastica y ahí se ponía el pan, por eso llaman panaderas. Y la prima iba o atrás en la canastica, porque eso tiene una canastica atrás. Ah, sí, o una en la barra. parrillita. Sí. Entonces, por eso se llamaba así. Cuando ya me devolvía para Sutamarchán con la bicicleta, Sí. mi tía Otilia, a quien también quiero mucho y oro por ella todos los días, por su salud, resulta que mi tía Otilia me dijo, no, eso que se va a ir para Sutamarchán. Más bien quédese aquí, su futuro está aquí en Bogotá. Y yo, tía, pero yo aquí no conozco sino a su merced y a Luis Fernando, y yo veo gente por la calle, yo a nadie más conozco. Yo me mareaba con el olor de la gasolina, por ejemplo. Sin embargo, me fascinaba Bogotá, me fascinaba estar en Bogotá. Sí. Mi madre nos traía, y como ella traía curuba para vender, arepitas y esto, nos dejaba frente al edificio de la carrera 30 con la calle 13. Se llamaba el Banco Cafetero en esa época. 30 años. Y entonces me dejaba ahí con los canastos, y un día yo me puse a mirar el edificio y yo veía que el edificio se me venía encima. Era la nube, don Gediondo. Y yo miraba y yo decía, este edificio, ¿dónde me irá a llevar? Y yo, cuando volteé a mirar, se habían robado los canastos. ¡Ay, no! Yo dije, uy, pero hemos avanzado, ya no veo los canastos.